Bendiciones, bendiciones y más bendiciones, salvos, sanos y libres. Qué bueno es poder servir al Señor, qué bueno es seguir sanando, limpiando, liberando, renovando, restaurando todo nuestro ser interior en la presencia de Dios. Bendito su nombre y gloria al Señor por los retiros que son de varios días, ¿cierto? Suele estilarse el nombre para ello. El encuentro, que es algo más diario, puede ser o en un devocional personal o corporativo, colectivo, en congregación. Y ahí el Señor va obrando, operando, renovando, transformando la mente, el corazón, todo lo que tiene que ver con las distintas áreas de las cuales precisamente partimos en cuanto a que hay que sanar y liberar. El Señor vino a salvarnos, a rescatar lo que se había perdido, pero tan pronto como nos trae a sus pies, a sus caminos, entonces empieza este proceso de sanar y liberar una cantidad de cosas y de quitar todo lo que simboliza, representa, manifiesta y evidencia en nosotros el mundo, el demonio o muchos demonios y la carne, porque estamos en la carne y la carne y el espíritu se oponen. Bien, así como la carne y el espíritu se oponen, pues obviamente hay un reino de los cielos del que vamos a seguir hablando. Venimos, este es el video largo, el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Bien, pues lo que el Espíritu Santo quiere hoy recordarnos, porque esa es su función, una de sus funciones, ¿cierto? Es el consolador, el abogado defensor, y dice que le recordará toda verdad y que glorificará a Cristo, o sea, la palabra viva. Bien, entonces el reino de los cielos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y Él se instaló en el tercer cielo, conforme hemos visto también aquí a lo largo de estos 550 y punta de videos, que ya el Señor nos ha permitido, y aún faltarán muchos más y no agotaremos la eterna palabra del Señor. Entonces el reino de los cielos se acercó con Jesucristo, pero el reino de los cielos ya estaba desde el principio. Dice que antes de la fundación del mundo el Señor ya nos tenía previstos, predestinados para nacer y para obviamente que le sirviéramos. Nos llamó como profeta a las naciones y profetizamos sobre la profecía más segura, que es el mismísimo evangelio, la palabra de Dios. Esa es la profecía, la palabra profética más segura. Bien, pero hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros verdaderos y los hay falsos. Hay falsos porque hay verdaderos. Entonces no podemos decir que el último apóstol fue Pablo, que el último profeta fue Juan el Bautista, que el Espíritu Santo no hace lo que hace, milagros, señales, maravillas, sana, libera, restaura, hace milagros creativos, trae profecías por bocas de siervos, ya sea el don profético porque hay profetas de profesión. Entonces todo esto necesitamos aclararlo, pero bueno, queremos hablar de la gran diferencia que hay entre el reino de los cielos, el reino de cuando reino yo o reina el mundo, reina la carne, y por supuesto ahí está, es obrando el reino de las tinieblas. Hemos dicho también que el reino de la luz, el reino de lo bueno, de lo perfecto, de la bondad, del amor, del gozo, de la paz, todo eso viene de Dios, ¿sí? Pero espiritualmente hablando nosotros no somos fuente. Entonces está el otro reino, el rey con minúscula, el rey caído, el ángel caído, el querubín grande que fue echado del cielo junto con todos sus ángeles, y que son los ángeles caídos, precisamente espíritus inmundos o demonios que el Señor Jesucristo echó y nos dio autoridad para echar fuera. Entonces hay esa pugna, no debemos confundir esto. Mire, el reino de los cielos es soberano, absoluto, Dios es Dios, creador de todos, incluso de Lucifer, que después se convierte, o él lo vuelve y lo llama Satanás, el Satán, el enemigo, el adversario de Dios. Entonces hay un reino que reina y que va a volver a reinar, ¿cierto? Pero mientras tanto, estos 6.000 años que pasa, que empezó a gobernar el mundo el enemigo, el diablo, la serpiente antigua, que hemos visto también. Todo esto es como algo que está trayendo el Espíritu Santo, de segmentos de la Biblia que hay en mí, por supuesto, como estudioso, pero también de elementos que ya hemos hecho en videos anteriores. Perdón. Bien, entonces hay un reino de Dios y hay un reino de Satanás, o reino de las tinieblas, reino de la oscuridad. Y ese es el que puede reinar en mí. Si no reina el reino de Dios y si reino yo, por eso el Señor Jesucristo dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando yo hago mi voluntad, estoy en voluntarismo, estoy queriendo hacer las cosas a mi manera, y yo soy creación de Dios, siervo de Dios, esclavo por amor de Jesucristo, y soy un hijo de Dios que debo obedecer si lo amo. Bien, de tal manera que el mundo sin Cristo y sin el Espíritu Santo en su corazón
dice, no, es que es una lucha entre el bien y el mal, es que por aquí te habla el ángel bueno y aquí te habla el ángel malo. No. El mal no lo hizo Dios, el mal vino del maligno y eso ya lo vimos también. Y nosotros escogemos entre el bien y el mal. Y Dios nos dice, hoy llamo al cielo y a la tierra por testigos. Pueden escoger, nos dio voluntad propia, que no es libre albedrío, eso es un término humano, no, voluntad. El Señor habla de voluntad, su buena voluntad agradable y perfecta. Y la voluntad humana, que es voluntarismo, es soberbia, arrogancia, orgullo, altivez y demás. Que por eso nos echaron de leer, por desobediencia y por querer hacer las cosas a nuestra manera. Entonces, el reino de Dios es soberano, gobierna, no controla como si lo hace el enemigo. Él no controla mi mente, no, el Señor no, el enemigo sí. Entonces no es entre buenos y malos, no como ponen a jugar a los chicos ahora, los jóvenes en juegos de video, no, es Dios que tiene un enemigo que es el malo, el maligno. Por eso el Padre nuestro dice, líbranos del mal o del maligno, o quien hace el mal, pues el maligno. Y la gente que estamos en un tiempo antes de conocer al Señor y de ser libres, pues imbuidos y sirviéndole al maligno. Guerras, muertes, destrucción, robo, mentira, maldad, pecado, tentaciones, tinieblas, ocultismo, paganismo, superstición y cosas que hay que echar fuera, que renunciar en ayuno, en oración, en la presencia de Dios, sí en retiros, sí en encuentros, insistimos, pero también diario ahí en la presencia del Señor y con la palabra. Santifícanos en tu verdad, la palabra es verdad. Y la palabra verdad eterna, la palabra que es el Señor Jesucristo, que es el camino y la verdad y la vida, nos dice que el reino de Dios se acercó a través de Jesucristo. Juan el Bautista, que le lleva 6 meses al Señor, hijo de Elizabeth y Zacarías, nació 6 meses, tenía 6 meses antes cuando el Señor ya estaba en el vientre de María y ya lo visitó y fue lleno del Espíritu Santo y predicó eso. Arrepiéntanse. Y después el Señor Jesucristo, ya en vida y empezado su ministerio a los 30 años, cuando se bautizó, no de niño, no de bebé, y no se le adora como bebé, sino como el Hijo de Dios, ya en ministerio, llevando a cabo su propósito, la cruz, que era morir por todos, ¿cierto? Entonces ahí empieza, y él dice, arrepentidos. Aquí están algunas citas, las vamos a leer en la versión corta, ¿cierto? Aquí vamos a hacer esa reflexión que solemos hacer en cuanto a las citas que previamente se han buscado y se quieren compartir a propósito de una reflexión que el Espíritu Santo permite a través de mi boca y también en ti a través de ir a estas mismas citas, a otras de lo que significa el reino de los cielos. En el reino de los cielos entonces es justicia, paz y gozo. En el reino de Dios de los cielos es otro nombre. No hay enfermedad, no hay muerte, no hay robos, no hay mentira, no, ya todo es perfecto. Y para entenderla hay que renovar la mente, porque dice para que sepamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el cielo no hay hospitales, no hay ladrones, no hay policía, no. Está el Rey que reina y sus ángeles obedientes. Y ahí en Apocalipsis 4 lo hemos citado otra vez, está la oración celestial, los 4 seres vivientes, los 7 espíritus de Dios, los 24 ancianos y demás. Y allá todo marcha perfectamente y en orden. Aquí que hay desorden, caos, inmundicia, perversidad, pecado, transgresión, rebelión y todo lo que precisamente Dios quiere erradicar de nosotros y hay que quitar para poder entrar al reino de los cielos. Hicimos una serie alguna vez, te invitamos a ver los listados, las listas llaman aquí en YouTube, sobre esto de quiénes no entrarán al reino de los cielos, y ahí está eso especificado, no conforme a lo que yo creo, pienso, tú o él o nosotros o vosotros o ellos, sino el mismísimo Dios hablando a través de su palabra profética más segura, la revelación de Dios para un ser humano limitado, limitante, pero comprensible, lo básico, lo suficiente para saber que el reino de Dios existe y existe el reino de las tinieblas, y si yo reino, estoy reinando yo, el mundo, el demonio y la carne. O sea que no estoy en Cristo, no soy libre, no soy sano, no soy salvo, porque estoy en tinieblas. Porque el que no cree en Jesucristo ya está condenado, y tuvo una serie de elementos que ya también hemos en algunos otros lugares expuesto, porque eso es lo que dice y reseña e insiste y declara nuevamente y recuerda la palabra de Dios para que no se nos olvide. Y para que, pues, más que aprendernos de memoria, pues la pongamos por obra, porque la fe sin obras es fe muerta. Bien, entonces, este es el video que habla de el reino de los cielos se ha acercado, dijo Jesús, el Cristo, el Mesías, el enviado. Y Juan el Bautista lo inició igual un poco antes. Entonces dice que desde entonces, Mateo 4:17, comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca.
en otra versión cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de los cielos ya está cerca. O sea, y el que no toma eso como un niño, pues no va a entrar tampoco al reino. Y aquí vamos a citar algunas parábolas. A partir de aquel momento Jesús comenzó a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Convertirse o arrepentirse es que vamos para el infierno, todos, absolutamente todos, estábamos muertos en delitos y pecados, como vimos hace un tiempito, también en otro video acá. Y entonces nos volvemos al cielo, o sea, Él nos rescata y tenemos que empezar a dejar el mundo, el demonio, la carne, a someternos bajo la poderosa mano de Él, a hacer su voluntad, a llevar a cabo, saber cuál es nuestro propósito, nuestro diseño original, retomar la identidad verdadera de hijos y cumplir con las asignaciones que Él nos coloque, no las que nos parece llevar a nosotros. Así no, aunque se dice que predique a tiempo y fuera de tiempo, pero hay unos lugares específicos y personas a alcanzar de nuestra parte, de mi parte, y no son las mismas que tú vas a hacer. No todo el mundo tiene canales, no todo el mundo lo mire a tanta gente. Nosotros apenas tenemos 318 suscriptores, pero hay gente con miles, en fin, y bueno, hay un poco de gente con un poco de porquería, inmundicia, grosería, vulgaridad, degradación de la mujer en estas redes sociales, y ahí los siguen millones, a raperos y a rateros y de cuello blanco y demás. Pero bueno, esa es la gran diferencia entre sea el que sea, gobernante, autoridad, con Dios de verdad en el corazón o sin Dios. Bien, y eso es lo que vive el mundo, un mundo que se ha alejado de Dios y que Dios vino a buscarnos, a rescatar lo que se había perdido. Él es el que nos busca, nos encuentra, nosotros decidimos seguirlo, pero de verdad, como Dios manda, no como nos parece. Bien, Mateo 11:12, desde el tiempo de Juan el Bautista hasta ahora el reino de Dios avanza con poder y han intentado apurarse de él por la fuerza. Miren estas versiones, porque a veces es bueno también complementar cosas, ideas, pensamientos divinos. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Ahora, pero la palabra de Dios misma dice: no es con espada, ni con ejército, ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor. Entonces es un asunto espiritual, no es con marchas, con bravuconadas, guerras ahí sí materiales, pero nuestros enemigos reales son los espíritus inmundos. Aquí en esta cita última que acabo de leer dice, nos dice sufre violencia, dice: o al reino de los cielos se entra por la fuerza, ¿cierto? Y los violentos lo conquistan por la fuerza o lo toman para sí. Entonces yo tomo el reino de Dios y ¿qué me dice el Señor? Esfuérzate y sé valiente, o sea, esfuérzate de fuerza, no fuerza humana, porque jamás vamos a poder vencer los demonios y someternos a Cristo para entrar a ese reino. No, es algo de humillación, de entrega, de sacrificio vivo y santo y todo lo que la palabra dice. Por eso es necesario absolutamente que tú no te quedes con lo que yo digo ni con lo que dice un pastor XY o un apóstol o profeta o aún el cura. No, tú tienes que ser tu propio teólogo como base fundamental de que todo tenga lo que tú haces, piensas, dices, sí, por eso se cambia su manera de pensar y de vivir, de ser, de sentir, de todo. Entonces yo entiendo la Biblia con el Espíritu Santo, ¿cierto? Y aunque la entienda aún con el alma, sé que es amar y sé que es odiar, sé que es hacer el bien y sé que es hacer el mal. Y entonces ahí estoy en ese, o en un reino o en el otro, o me está gobernando el reino de la luz, el reino de Cristo, el reino de Dios, o me está gobernando el reino de las tinieblas, mi propio reino de orgullo, soberbia, altivez, arrogancia, que es lo que hacemos sin Dios. Bien, entonces, básicamente se trata de que hay dos reinos, un reino de Dios, un reino del diablo, un reino de las tinieblas, y tú y yo somos pasto, objeto, ¿cierto?, de uno de los dos. Es decir, bueno, en el caso de Dios no nos da, dice otra cosa que sígueme, toma tu cruz y sígueme, o sea, ven conmigo y cumple el propósito por el cual yo te diseñé, te traje a este mundo, no eres de este mundo, somos ciudadanos y demás elementos que pues obviamente aquí no vamos a agotar ahorita. Hay unas parábolas sobre el reino de Dios o reino de los cielos que quiero citarte, por lo menos tú la buscas aquí en Google y bueno, mejor en tu Biblia o bueno, en una Biblia en Google, aquí también, pues, pero que sea la Biblia, no lo que dice alguien más, no los intérpretes, no otros criterios, no, el tuyo con el Espíritu Santo y la Biblia. Mateo 13, todo el capítulo 20 está la parábola del sembrador, el trigo y la cizaña, la levadura, ahí seguidita, el hijo pródigo que ya está más que dicho de cómo es que volvemos al Padre, el buen samaritano, la perla de gran precio, la oveja perdida y el rico insensato. Todo esto el Señor está explicando y enseñando, dice, el reino de los cielos es como tal cosa, ¿cierto? Bien, entonces ahí está el asunto, de eso quisimos hoy dejarnos guiar por el Espíritu Santo y recabar en qué es lo que pasa
en la vida espiritual, porque tenemos una vida espiritual que es la que muchas veces ignoramos y no tenemos hábitos espirituales, ni tomamos las armas espirituales, ni la armadura de Dios, que es un hecho espiritual, es Cristo realmente si uno lo ve con calma, y bueno, una serie de elementos muy importantes. Así que bendecimos tu nombre, Señor, eternamente y para siempre. Gracias por tu reino, por establecerlo. Como dice tu oración predilecta, hay muchas que son válidas y tú escuchas cuando son conforme a tu voluntad. Dice, venga tu reino precisamente para hacer tu voluntad en la tierra como en el cielo, o sea, de manera buena, agradable y perfecta. Así que, Señor, gracias por el reino de los cielos, gracias por tu reino. Buscaremos primeramente al Rey y el reino de los cielos, donde tú eres Rey, Señor soberano, y ayúdanos y guíanos para que esto sea una verdad. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, nos rendimos a ti y permitimos que tú sigas obrando para que nos transformemos a la imagen perfecta de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Padre, gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por bendecirnos. Gracias tú por bendecir a alguien más. Si no te has suscrito, hazlo. Comparte esto y tomemos las redes sociales para expandir y establecer y predicar el reino de los cielos que se acercó, el evangelio de salvación, las buenas nuevas de que vino el Salvador, el único y suficiente, el Señor Jesucristo. Bendecimos tu nombre eternamente y para siempre. Aleluya, aleluya, amén, amén y amén.